¿Qué sucede cuando una plegaria, repetida en silencio durante 39 años, finalmente es respondida de la forma más imposible que se pueda imaginar? En el aislado pueblo de Santa María de los Milagros, un lugar donde la fe era tan tangible como el polvo que cubría las calles, la respuesta llegó en una noche de Viernes Santo, no como una voz divina venida de los cielos, sino en el cuerpo de una mujer con los ojos vacíos de memoria y las manos aferrando un secreto. La plegaria era por el regreso de Luz, la niña de 7 años desaparecida en 1985. La respuesta rompió la lógica, desafió el tiempo y amenazó con consumirlos a todos en la peligrosa frontera que separa el milagro de la locura. Aquel pueblito, enclavado entre las sierras áridas de México, vivía su noche más sagrada. La procesión del silencio se movía con la lentitud de un río de luto, el aire pesado, con el olor a cera caliente e incienso de copal. Por las calles empedradas, los fieles seguían la imagen de Cristo, sus rostros iluminados por velas parpadeantes, en una demostración de devoción que parecía pertenecer a otro siglo. El único sonido que rompía el silencio respetuoso era el arrastrar metálico y ominoso de las cadenas en los tobillos de algunos penitentes. Un eco que medía el pulso de aquella comunidad unida por una fe inquebrantable y una tragedia jamás olvidada. Observando todo desde una distancia segura, Elena sentía el abismo que la separaba de aquella gente. A sus 46 años, su vida como periodista de investigación en la Ciudad de México la había convertido en una mujer de hechos y evidencias, escéptica por profesión y por trauma. Para ella, aquella procesión no era un acto de fe, sino la recreación anual de la escena de un crimen sin resolver. El día en que su mejor amiga Luz se desvaneció en el aire. Cada vela, cada rezo, era un recordatorio doloroso de su propia fe perdida. Estaba allí solo para cumplir con el deber de visitar a su madre ya mayor, pero cada año sentía con más fuerza que ya no pertenecía a ese lugar donde las preguntas eran vistas como un pecado. La raíz de su escepticismo se hundía en aquel día de 1985. La mano pequeña y sudada de Luz soltándose de la suya por un mero instante. Un momento para recoger una estampita sagrada que el viento se había llevado. Un instante que se estiró por 39 años de ausencia, de silencio, de un luto que nunca pudo concluirse. La fe no necesita pruebas, mija. Necesita un corazón abierto, le había dicho su madre más temprano, mientras acomodaba una imagen de la Virgen de Guadalupe en la pared. Elena no respondió. ¿Cómo podría explicar que su corazón no estaba cerrado, sino roto? Roto por la pregunta que la atormentaba desde la infancia. ¿Dónde estaba el Dios bondadoso cuando una niña con moños blancos en el pelo desapareció para siempre? Antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos están viendo. Estas historias cobran aún más sentido cuando nos damos cuenta de cuánto resuenan en tantos lugares distintos. Dejen su comentario y cuéntenme desde dónde nos acompañan. Ahora, prepárense para conocer la historia conmovedora de una familia que enfrentó el misterio más doloroso de sus vidas. Una historia marcada por amor, silencio, búsqueda y un desenlace que pocos podrían haber imaginado. Empecemos. Y fue entonces que lo imposible ocurrió. En el gran portón de roble de la iglesia parroquial, recortada contra la oscuridad, una figura se materializó. Una mujer de mediana edad, con ropas gastadas y el cabello revuelto, emergió de las sombras. No caminaba, simplemente estaba ahí, parada y temblorosa, como un náufrago que finalmente encuentra tierra firme, pero ya no sabe cómo andar sobre ella. Sus ojos, enormes y perdidos, recorrían a la multitud sin ver a nadie, en un estado de pura y desoladora confusión. En sus manos aferraba con fuerza una calavera de azúcar, un dulce típico del Día de Muertos,
un objeto tan fuera de lugar en aquella celebración como la mujer misma. La mayoría de los fieles, absortos en su ritual, la ignoraron, tomándola por una vagabunda. Pero Elena no. Su instinto de periodista, entrenado para notar lo que no checa, la hizo congelarse. Había algo en aquella figura, en aquella postura de abandono, que le resultaba terriblemente familiar. Una oleada de frío recorrió su cuerpo, una reacción visceral que su mente lógica intentó en vano reprimir. Era un delirio, un espejismo creado por la atmósfera pesada y los recuerdos dolorosos de aquel día. Pero sus ojos se negaban a aceptar la lógica. Veían lo que el corazón ya empezaba a gritar en silencio. Elena comenzó a caminar, movida por una fuerza que no comprendía. Cruzó la plaza, el sonido de sus zapatos resonando en un mundo que, para ella, se había vuelto súbitamente mudo. A cada paso, los detalles se volvían más nítidos. El rostro de la mujer, marcado por una vida de dificultades, tenía por debajo la misma estructura ósea, la misma curva de los labios de la niña que guardaba en sus recuerdos, y los ojos, aún turbios y vacíos, eran los mismos, eran los ojos de Luz. Parada a pocos metros de ella, Elena sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Con la voz entrecortada, un hilo de sonido que apenas logró salir, susurró el nombre que era al mismo tiempo su mayor dolor y su más antigua esperanza. Luz. Al oír su nombre, la mujer se estremeció, como si la palabra fuera una llave intentando girar en una cerradura oxidada por décadas. Su mirada asustada encontró la de Elena, pero no había nada allí, ningún brillo de reconocimiento, solo un pánico creciente. Se encogió, apretando la calavera de azúcar contra su pecho como un escudo. «Soy yo, Elena», dijo Elena, dando un paso al frente, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se diera cuenta. La reacción de Luz fue un retroceso, un gemido bajo de miedo. La amnesia era una barrera cruel e infranqueable. La verdad estaba ahí, en carne y hueso, pero completamente inalcanzable, perdida en un abismo de tiempo y silencio. El murmullo que siguió fue como el despertar de un gigante dormido. La escena en la puerta de la iglesia rompió el hechizo de la procesión. Un viejo, cuya memoria aún guardaba la imagen de la niña de 1985, fue el primero en jadear la revelación en voz alta. «Es la niña perdida». La frase viajó por la multitud como una descarga eléctrica, transformando la solemnidad en un alboroto de asombro e incredulidad. En segundos, el orden se deshizo. La gente se giró, empujándose para ver. El nombre Luz resonó por la plaza, ya no como un susurro íntimo, sino como la proclamación de un hecho imposible. La niña desaparecida de Santa María de los Milagros había regresado, y fue en ese clímax de caos y asombro que el padre Mateo se abrió paso entre la multitud. Su figura alta y su expresión de serenidad convicta impusieron de inmediato un nuevo orden. No miró a Luz como una mujer enferma o traumatizada. La miró y vio la respuesta a las plegarias de su comunidad, un testimonio vivo del poder de Dios. Ignorando a Elena, se arrodilló ante Luz, tomó su mano y, con una voz potente que silenció la plaza, declaró: «El Señor te ha guardado y te ha traído de regreso. Tú eres el milagro de Santa María». La multitud, suspendida entre el shock y la euforia, respondió con un grito unísono de «milagro», sellando el destino de Luz y declarando el inicio de una guerra silenciosa por su alma. La palabra «milagro», gritada al unísono, cayó sobre Elena como una sentencia. La multitud, antes una colección de individuos en oración, se fundió en una sola entidad, una ola de fervor que se abalanzó hacia la puerta de la iglesia. Las manos se extendieron, no para amparar a la mujer frágil, sino para tocar a la santa, para arrancar un jirón de su ropa, para absorber un poco de aquella magia recién declarada. Elena, instintivamente,
se movió para proteger a Luz, interponiéndose entre ella y el avance de la turba. ¡Alto! ¡La van a lastimar!, gritó, pero su voz era una gota de razón en un océano de éxtasis. Fue el padre Mateo quien restableció el orden. Con un gesto amplio y autoritario, calmó a la multitud y, rodeando los hombros de Luz con un brazo protector, la guió hacia la oscuridad segura de la iglesia. La pesada puerta de roble se cerró con un golpe sordo, dejando a Elena afuera, en medio de la plaza, bajo la mirada de cientos de personas que ahora la veían no como la hija del pueblo, sino como la incrédula que se atrevió a dudar. Mientras el pueblo hervía con la noticia, transformando la noche solemne en una celebración ruidosa, Elena corrió a casa de su madre. El pánico y la furia luchaban dentro de ella. Encontró a su madre de rodillas, rezando ante el pequeño altar doméstico, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro arrugado. «Viste, Elena, un milagro en nuestro propio pueblo», dijo ella, la voz llena de una emoción que Elena no podía compartir. Ignorando su súplica, Elena fue directo al viejo teléfono de disco en 1900. La sala, el único de la calle, con los dedos temblorosos, marcó el número de un colega de la capital, un médico forense con el que había trabajado. «Necesita un neurólogo, un psiquiatra. No es un milagro, es una víctima de secuestro, de abuso, de sabe Dios qué». La voz al otro lado de la línea, pragmática y distante, fue un balde de agua fría. «Elena, si todo el pueblo y la iglesia están en tu contra, o la sacas de ahí a la fuerza, o no hay nada que yo pueda hacer. Nadie se va a meter en eso». Con el corazón oprimido por la impotencia, Elena marchó hacia la casa parroquial, una construcción de piedra anexa a la iglesia. Tocó la puerta con una fuerza que no sabía que poseía. Quien le abrió fue el propio padre Mateo. No parecía sorprendido de verla. Su expresión era de una calma piadosa, casi paternal, lo que irritó a Elena aún más. «Padre, esa mujer, Luz, necesita atención médica urgente. Tenemos que llevarla a la ciudad», dijo, intentando mantener la voz firme. El padre suspiró, un suspiro de quien carga con el peso del mundo. «Hija, su alma necesita más cuidados que su cuerpo. Está en paz, en el cuarto de huéspedes. Está a salvo. Traer a un médico de fuera ahora solo la asustaría. Está bajo la protección de Dios y bajo mis cuidados. Ten fe. Déjala descansar». Sus palabras eran suaves, pero el mensaje era una muralla. Luz era suya, no de Elena. En los días que siguieron, la historia del milagro de Santa María de los Milagros echó raíces y floreció, convirtiéndose en una leyenda. La narrativa, pulida y embellecida cada vez que era contada, se extendió por los pueblos vecinos. Decían que a Luz no le había pasado un día por encima, que sus ojos brillaban con una luz divina y que hablaba en susurros con los ángeles. La calavera de azúcar, antes un detalle bizarro, se convirtió en una reliquia, la prueba de que había transitado entre el mundo de los vivos y los muertos y había regresado. La verdad factual de la mujer traumatizada y amnésica fue completamente sepultada por la ficción poderosa y consoladora de una santa viva, una narrativa que la comunidad abrazó con un hambre desesperada de esperanza. Rechazada por la iglesia y vista con desconfianza por la comunidad, Elena se dio cuenta de que luchar contra la fe con argumentos era inútil. Necesitaba hechos, necesitaba una verdad más fuerte que el milagro. Su instinto de periodista tomó el control. Si no podía entender el presente de Luz, necesitaba desenterrar su pasado. Se armó con un cuaderno y una pluma y comenzó a rehacer los pasos de la investigación original de 1985. Decidió que, si nadie más recordaba a la niña perdida, solo a la santa encontrada, entonces ella misma se convertiría en la memoria de Luz.
Empezó a buscar a los mismos testigos que habían sido interrogados por la policía casi 4 décadas antes, esperando que el tiempo hubiera soltado sus lenguas. Sin embargo, lo que encontró fue lo opuesto. Tocó puertas que se cerraron en su cara con un «no tenemos nada que decir». Los viejos, que en 1985 juraban haber visto algo sospechoso, ahora sufrían de una amnesia conveniente. Sus memorias habían sido reescritas por el milagro. ¿Para qué remover el sufrimiento, Elena? Le dijo una señora que en su momento había hablado de un coche extraño en el pueblo. Dios nos devolvió a la niña. ¿No ves que fue su voluntad? Cuestionarlo es pecado. El silencio que encontró no era un vacío, sino una pared sólida, construida con el cemento de la fe y del miedo. Tenían miedo de que la verdad de Elena pudiera robarles el regalo divino que habían recibido. Una tarde, frustrada y exhausta, Elena rodeaba la plaza, observando la casa parroquial como un depredador estudiando a su presa. Fue entonces cuando la vio. Por una ventana en el piso de arriba, la cortina se movió por un instante. Era Luz. No estaba en paz. Estaba caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto, como un animal enjaulado. Sus manos retorcían la tela del vestido sencillo que le habían dado, y su rostro estaba contraído en una máscara de angustia. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ellos no había santidad, solo un terror abyecto. En ese instante, ella no era un ícono, sino una prisionera. La visión encendió en Elena una urgencia feroz. No estaba solo luchando contra una idea, estaba luchando por la cordura de una mujer real. La urgencia de Elena era un reflejo de la urgencia de la propia tierra. Santa María de los Milagros sufría bajo una sequía larga e implacable. El sol castigaba el suelo, abriendo grietas profundas como heridas. El maíz se marchitaba en los tallos antes de crecer, y el río que cortaba el valle era apenas un hilo de agua lodosa. Las oraciones por lluvia eran tan constantes como las oraciones por el alma de los difuntos, pero el cielo permanecía de un azul cruel y sin nubes. Esta aridez no estaba solo en la tierra, sino en el alma del pueblo. La necesidad de una señal, de una intervención divina, era palpable. La llegada de Luz fue vista como la primera gota de esperanza, pero la verdadera prueba, todos lo sabían, vendría de los cielos. Y la prueba llegó el domingo siguiente. La iglesia estaba más llena de lo que jamás había estado, incluso en las fiestas más grandes. Peregrinos de pueblos lejanos se codeaban con los locales, todos allí para ver a la mujer del milagro. El padre Mateo, con una sotana blanca bordada en oro, ofició la misa con un fervor teatral. En el apogeo de la ceremonia guió a Luz, vestida de un blanco inmaculado, hasta el frente del altar. Parecía pequeña y aterrorizada bajo la mirada de cientos de personas. «Con este toque», proclamó el padre, «nuestra santa renueva las aguas de nuestra fe». Tomó la mano temblorosa de Luz y la sumergió en la pila de agua bendita. En el instante exacto en que los dedos de Luz tocaron el agua, algo cambió. Un viento súbito hizo que las puertas de la iglesia se cerraran de golpe. El cielo, visible por las altas ventanas, que segundos antes era de un azul cegador, se oscureció como si una mano gigante hubiera apagado el sol. Un trueno retumbó, sacudiendo los cimientos de piedra de la iglesia, y entonces el sonido comenzó. Primero, como un tamborileo suave en el techo, luego creciendo hasta convertirse en un rugido abrumador. La lluvia, una lluvia torrencial, redentora, que lavaba el polvo de meses. Un grito colectivo de éxtasis y triunfo explotó dentro de la iglesia. El primer milagro de Luz se había consumado. Elena, parada al fondo de la nave, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su lucha contra la fe acababa de convertirse en una lucha contra los cielos.
La lluvia que cayó sobre Santa María de los Milagros fue más que agua. Fue una unción. En los días que siguieron a aquel domingo, el pueblo, antes somnoliento y olvidado por el mundo, se transformó en un hervidero de actividad frenética y desordenada. La noticia del milagro de la lluvia se extendió con la velocidad de un incendio forestal, llevada por llamadas telefónicas, mensajes y por la boca de los peregrinos que regresaban a sus casas con los zapatos enlodados y el alma en éxtasis. Pronto, un flujo constante de gente comenzó a llegar. Venían en autobuses viejos que rechinaban en los caminos de terracería, en camionetas polvorientas e incluso a pie, en largas jornadas de penitencia y esperanza. La plaza principal se convirtió en un tianguis, con vendedores de velas, escapularios e imágenes improvisadas de una santa luz, impresas con el rostro vago de una mujer de ojos asustados. El aire, antes puro y seco, ahora era una mezcla densa del olor a comida callejera, sudor y una fe desesperada y comercializada. El pueblo estaba prosperando, pero para Elena, que observaba todo con un nudo en el estómago, Santa María estaba perdiendo su alma. Esta nueva y avasalladora fama tuvo un efecto devastador sobre Luz. El padre Mateo, convencido de que estaba cumpliendo un designio divino, comenzó a organizar audiencias con la santa. 2 veces al día, Luz era llevada a un balcón de la casa parroquial, vestida con atuendos blancos y sencillos que la hacían parecer aún más frágil. La gente se aglomeraba debajo, gritando su nombre, extendiendo a niños enfermos, pidiendo bendiciones para las cosechas, para los matrimonios, para la vida. Luz permanecía allí, inmóvil, sus ojos vagando por la multitud con un pánico mal disimulado. No hablaba, no reaccionaba. Su presencia silenciosa era interpretada como una serenidad sagrada, pero Elena veía la verdad. Veía la forma en que sus dedos se retorcían nerviosamente, la manera en que su cuerpo temblaba casi imperceptiblemente. No era una fuente de milagros, era el objeto de una histeria masiva, una cruel explotación disfrazada de devoción, y cada día que pasaba, una pequeña parte de su ya fragmentadamente parecía borrarse para siempre bajo el peso de aquella sofocante adoración. Con la creciente santidad de Luz, vino la creciente demonización de Elena. Su incredulidad, antes vista como una excentricidad de quien vivió mucho tiempo en la capital, ahora era considerada una herejía, una amenaza directa a la nueva era de prosperidad y gracia del pueblo. La gente que antes la saludaba, ahora le volteaba la cara cuando pasaba. Las madres jalaban a sus hijos para acercarlos, como si el escepticismo de Elena fuera una enfermedad contagiosa. La hostilidad culminó una mañana, cuando encontró su coche, un sedán modesto que ya destacaba en el paisaje local, pintarrajeado con una sola palabra, en letras rojas y agresivas: hereje. La imagen la golpeó como un puñetazo. No era solo una ofensa, era un destierro. La estaban expulsando de su propia historia, marcándola como una enemiga de la fe, una enemiga del pueblo. Por un momento, el miedo la paralizó, pero luego, al limpiar la pintura con sus propias manos, el miedo se transformó en una rabia fría y decidida. Podían desterrarla, pero no se iría, no sin Luz, sintiéndose completamente aislada, acorralada por una fe que se había vuelto ciega y agresiva. Elena se refugió en el único lugar donde aún podía encontrar algo de amparo: el pasado. En una tarde polvorienta, mientras su madre estaba en la iglesia para otra novena en honor a Santa Luz, Elena subió al pequeño ático de la casa. Allí, en un baúl de madera con olor a naftalina y a tiempo guardado, encontró los artefactos de su otra vida: cuadernos de la escuela, casetes con música que ya no recordaba y, en el fondo, un diario. La cubierta de tela floreada estaba descolorida,
Y la pequeña cerradura, rota desde hacía mucho. Era su diario de adolescente. Hojearlo fue como sumergirse en un mundo agridulce. Quejas sobre sus padres, amores secretos, sueños de huir del pueblo para convertirse en una gran escritora. Y entonces llegó a las páginas del otoño de 1985. Su caligrafía, antes redonda y llena de florituras, se volvió apresurada, casi ilegible, marcada por la urgencia y el dolor de la pérdida reciente. Se detuvo en una entrada específica, fechada pocos días después, de la desaparición de Luz. Su corazón se aceleró al reconocer la importancia de aquellas palabras que su mente adulta había enterrado bajo capas de trauma y pragmatismo. «Nadie me cree», había escrito la Elena de 12 años. «La policía solo pregunta por extraños, por coches, pero yo me acuerdo de él, el hombre triste de la feria. No era de aquí, vendía unas cosas raras, unos animalitos de madera de colores y también esas calaveritas de azúcar que a Luz le parecían bonitas. Siempre estaba solo y no hablaba con nadie. El día de la procesión lo vi cerca de la iglesia. Miraba todo con una tristeza tan grande. Cuando Luz se perdió, él también se perdió. Nadie más parece acordarse de él, pero yo sí me acuerdo de su mirada». Aquel párrafo, escrito por el dolor de una niña, era la primera pista sólida que Elena encontraba, una pista que no venía de la fe, sino de la memoria. La conexión fue instantánea, una descarga eléctrica en su cerebro de investigadora. La calavera de azúcar, el objeto bizarro y polvoriento que Luz sostenía con tanta fuerza el día que reapareció. No era un artefacto del más allá, como la leyenda popular ahora pregonaba. Era un recuerdo, un ancla para una memoria perdida. El hombre triste de la feria, el vendedor de calaveras y animalitos de madera de colores. Desapareció en la misma época que Luz. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Por primera vez en semanas, Elena sintió una pizca de esperanza, no la esperanza etérea de la fe, sino la esperanza sólida de una línea de investigación. Ya no necesitaba luchar contra el milagro, necesitaba encontrar al hombre triste. Tenía un nuevo propósito, una nueva pregunta que la guiaba. ¿Quién era aquel artesano silencioso y por qué su desaparición estaba entrelazada con la de Luz? La esperanza, sin embargo, venía con un desafío monumental. ¿Cómo llegar hasta Luz? ¿Cómo preguntarle sobre ese hombre, sobre la calavera, sin que el padre Mateo o la multitud de devotos intervinieran? Elena sabía que un acercamiento directo era imposible. Necesitaba una oportunidad, un momento de distracción, una falla en la vigilancia constante que rodeaba a la nueva santa del pueblo. Pasó 2 días observando la rutina de la casa parroquial. Notó que, al final de la tarde, durante el Ángelus, la campana de la iglesia sonaba y el padre, junto con la ama de llaves que cuidaba de Luz, bajaba a la capilla para un breve momento de oración. Eran solo 10 minutos, quizás menos, pero podrían ser la única ventana que necesitaba. El plan era arriesgado, rayando en la locura, pero la imagen del rostro aterrorizado de Luz en la ventana no le daba otra opción. Tenía que intentarlo. A la tarde siguiente, con el corazón latiéndole en la garganta, Elena puso su plan en acción. Escondida en un callejón cercano, esperó el primer toque de la campana. Tan pronto como vio al padre Mateo y a la ama de llaves entrar en la iglesia, corrió, rodeó la casa parroquial y forzó una pequeña ventana en la parte trasera, una que sabía que tenía el pestillo roto desde su infancia. Entró en la casa silenciosa, que olía a incienso y cera para pisos. Subió las escaleras sin hacer ruido y encontró el cuarto de Luz. La puerta estaba sin seguro. Luz estaba sentada al borde de la cama de espaldas a la puerta, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, con un ritmo lento y angustiado. «Luz», susurró Elena.
Luz se giró bruscamente, el miedo estampado en su rostro. Elena se acercó despacio, con las manos abiertas. No voy a hacerte daño, solo quiero entender la calavera, el hombre que las vendía. ¿Te acuerdas? Luz la miró, sus ojos una tormenta de confusión. Por un instante algo pareció conectar. Sus labios temblaron, y en un susurro casi inaudible, una sola palabra se escapó: alebrije. La palabra flotó en el aire, cargada de significado, pero antes de que Elena pudiera hacer otra pregunta, la puerta se abrió con estrépito. La ama de llaves, que por alguna razón había regresado antes, estaba parada allí, con el rostro rojo de furia y conmoción. «¡Hereje! ¿Qué haces aquí? ¡Fuera!». Sus gritos resonaron por la casa, atrayendo al padre de inmediato. La breve conexión con Luz se rompió. El terror volvió a sus ojos con toda su fuerza. Arrastrada fuera de la habitación, Elena solo pudo observar, impotente, cómo se llevaban a Luz a la sesión de sanación de esa noche, un evento público donde los fieles traían a sus enfermos para ser tocados por la santa. El estrés del encuentro, secreto, sumado a la presión abrumadora de la multitud que la esperaba en la plaza, fue demasiado para la frágil mente de Luz. En medio de la ceremonia, bajo las luces brillantes y los cánticos fervorosos, soltó un grito desgarrador, un sonido de pura agonía mental, y se desplomó en el suelo convulsionando, perdida en un colapso nervioso total. La derrota de Elena fue absoluta y humillante. La escena del colapso de Luz fue el arma perfecta que el padre Mateo necesitaba. De pie, ante la multitud, conmocionada y silenciosa, no mostró pánico, sino una tristeza justa y acusadora. Con la voz embargada de emoción, señaló en dirección a Elena, que era contenida por dos hombres del pueblo. «Miren lo que hace la duda, miren el veneno de la incredulidad», bramó, su voz retumbando por la plaza. «La presencia de esta mujer, su falta de fe, su intento de profanar este suelo sagrado han herido a nuestra santa. Su oscuridad la está lastimando». La multitud, antes confusa, ahora tenía un blanco para su frustración y miedo. Miradas de odio se volvieron hacia Elena. En ese momento, el padre Mateo le prohibió públicamente acercarse a menos de 100 metros de Luz, para proteger su alma. Luz fue llevada adentro de la casa parroquial, ahora en reclusión total. Elena estaba afuera, derrotada, odiada y más lejos de Luz que nunca. Tenía la palabra alebrije en su mente, una llave que no sabía cómo usar para una puerta que ahora estaba cerrada para siempre. La derrota dejó un sabor a ceniza en la boca de Elena. Encerrada en el cuarto de su infancia en casa de su madre, oía los sonidos del pueblo afuera, ya no de celebración, sino de una vigilancia piadosa. Ella era la villana en la historia de su propia ciudad. La palabra que Luz había susurrado resonaba en su mente, un fragmento inútil y enloquecedor: alebrije. ¿Qué significaba? Un demonio, como algunos ya empezaban a susurrar que ella había invocado. Un delirio. Durante horas, la palabra giró en su cabeza, un callejón sin salida. Fue entonces que en el silencio de la madrugada su mirada cayó sobre el diario abierto en su escritorio. Releyó el pasaje, las palabras de su versión de 12 años. Vendía unos animalitos de madera de colores. La frase brilló en su mente. Animalitos de madera de colores, criaturas fantásticas, talladas y pintadas en colores vibrantes. Eso era un alebrije. La palabra no era un delirio, era una descripción. La llave no estaba rota. Elena simplemente no sabía qué puerta abría. Una nueva energía, nacida de la desesperación y la claridad súbita, se apoderó de ella. El instinto periodístico, adormecido por la derrota, despertó con toda su fuerza. Ya no necesitaba los recuerdos de los demás, contaminados por la fe. Necesitaba registros, papel, burocracia. A la mañana siguiente,
Mientras el pueblo se preparaba para las celebraciones del Sábado de Gloria, Elena fue al pequeño archivo municipal, un cuarto polvoriento en la parte trasera del ayuntamiento, gestionado por un funcionario anciano que la miró con una mezcla de lástima y desprecio. Ignorándolo, se sumergió en viejos libros de impuestos, registros de propiedad y ediciones descoloridas de la Gaceta local de los años 80. Buscaba cualquier mención a un artesano, un forastero, alguien que trabajara con madera, que viviera al margen de la sociedad de Santa María. Pasaron las horas. El olor a papel viejo y moho impregnaba el aire. Cuando estaba a punto de rendirse, lo encontró. Una pequeña nota fiscal de 1984 por la compra de un terreno, un antiguo rancho de chivas ya en ruinas, a varios kilómetros del pueblo. El nombre en el registro era Joaquín Flores. La profesión listada, artesano. Elena sintió un escalofrío. Continuó su búsqueda, ahora con un nombre para guiarse. Lo encontró mencionado esporádicamente en registros de ferias de artesanías regionales, siempre como un participante silencioso y solitario. Y entonces, después de la primavera de 1985, su nombre desapareció por completo. No había registro de defunción ni de venta de la propiedad. Simplemente dejó de existir en los registros oficiales, exactamente en la misma época en que Luz desapareció. Elena no necesitaba más pruebas. El hombre triste de su diario tenía un nombre y una dirección. Joaquín Flores y Luz habían desaparecido juntos. La historia que el pueblo contaba era sobre un milagro divino, pero la historia que los hechos comenzaban a susurrar era sobre un hombre solitario y una niña perdida. La decisión fue inmediata. Tenía que ir a ese rancho abandonado. El momento no podía ser más perfecto. Esa noche el pueblo estaría totalmente consumido por la celebración del Sábado de Gloria. El punto culminante de la noche sería la quema de Judas, un ritual catártico donde enormes muñecos que representan la traición son incendiados en una hoguera gigantesca en la plaza principal. El ruido de los fuegos artificiales, los gritos de la multitud y la atención de todos, incluyendo la del padre Mateo, estarían enfocados en el fuego. Sería el manto de oscuridad y distracción perfecto para su investigación final. Las llaves del coche pesaban en su mano. Esta era su última oportunidad. Si no encontraba nada, tendría que aceptar la derrota y quizás nunca más vería a Luz libre de la carga de la santidad. La libertad y la cordura de su amiga dependían de lo que encontrara en las ruinas de aquel rancho olvidado. Al anochecer, mientras los primeros cohetes surcaban el cielo y el olor a pólvora comenzaba a mezclarse con el del incienso, Elena salió de casa. Condujo su coche pintarrajeado fuera del pueblo, tomando un camino de terracería que serpenteaba por las colinas. El sonido de la fiesta se fue haciendo cada vez más débil, reemplazado por el zumbido de los insectos y el ruido de las llantas en la tierra seca. Después de 20 minutos, lo vio, la silueta de una casa en ruinas contra el cielo estrellado. El rancho de Joaquín Flores. El lugar estaba muerto. El portón de hierro estaba oxidado y caído. La maleza alta se había tragado casi toda la propiedad. Se bajó del coche sintiendo un escalofrío que no era solo por el frío de la noche. La atmósfera era de un abandono profundo, de un silencio que parecía pesado, como si guardara un secreto por demasiado tiempo. Era un lugar donde el tiempo se había detenido. Con la linterna del celular en la mano, Elena entró en la casa principal. El suelo crujía peligrosamente bajo sus pies a cada paso. El techo se había derrumbado en varios puntos, y la luz de la luna creaba formas fantasmagóricas en el suelo cubierto de polvo y escombros. El lugar olía a moho, a madera podrida y a soledad.
Había una cocina con platos todavía en el escurridor, cubiertos por una gruesa capa de polvo. Un cuarto con un colchón rasgado. No había señales de violencia, solo de una vida que se detuvo de repente. La decepción comenzó a instalarse. Quizás estaba equivocada. Quizás el hombre simplemente se había ido, y su conexión con Luz no era más que una coincidencia desesperada. Registró cada cuarto, cada rincón, y no encontró nada, solo el vacío. Se sentó en un escalón, el haz de su linterna danzando sobre la desolación. Tenía que haber algo más. Fue entonces cuando lo notó. Debajo de una alfombra raída en el cuarto principal, el piso de madera era diferente. Las tablas eran más nuevas, menos gastadas. Su corazón dio un salto, se arrodilló y forzó las tablas con los dedos. Con un gemido de madera vieja, una de ellas se soltó, revelando un aro de hierro. Era una trampilla, un sótano. Con la adrenalina pulsando en sus venas, tiró de la pesada portezuela. Una ráfaga de aire frío y confinado subió, un aire que no había sido respirado en mucho tiempo. Apuntó la linterna hacia la oscuridad, revelando una tosca escalera de madera que descendía a las entrañas de la tierra. Con el corazón martillándole en el pecho, Elena bajó, escalón por escalón, hacia el corazón del misterio de Santa María de los Milagros. Lo que encontró en el sótano no fue la escena de un crimen, sino algo infinitamente más complejo y desolador. El espacio había sido transformado en un cuarto infantil. Las paredes de piedra estaban cubiertas de dibujos. Dibujos de una niña con moños en el pelo, de la mano de un hombre de rostro alargado y triste, rodeados de criaturas vibrantes y fantásticas. Y por todas partes, en estantes, en el suelo, colgando del techo, estaban ellos, cientos de alebrijes, dragones con alas de mariposa, gallos con cuernos de toro, cada uno tallado y pintado con un cuidado y un detalle asombrosos. Había una cama pequeña y tendida, juguetes hechos de madera, y sobre una mesita de noche, junto a un alebrije inacabado, un cuaderno de cubierta de cuero, el diario de Joaquín Flores. Elena lo tomó con manos temblorosas. La verdad estaba allí. Se sentó en el suelo frío y comenzó a leer. La caligrafía era apretada, la de un hombre que no estaba acostumbrado a expresarse. Las páginas contaban una historia trágica. Joaquín era un hombre brillante, pero que sufría de una agorafobia severa y una paranoia que lo hacía temer a todas las formas de autoridad. Aquel día de la procesión encontró a Luz, separada de la multitud, llorando y ardiendo en fiebre. En su pánico, no pensó en llevarla a la policía, a la que veía como una amenaza. Pensó que lo acusarían, que la lastimarían. Así que, en un acto de protección distorsionada, la llevó a su refugio, el rancho. El diario describía cómo la cuidó, cómo la fiebre la hizo olvidarlo todo, y cómo él, con miedo de devolverla y con una soledad abrumadora, decidió mantenerla allí, creando para ella un mundo mágico y seguro, lejos de la sociedad que tanto lo aterrorizaba. No la secuestró con malicia, la amó con una devoción enfermiza. La última entrada, escrita con mano temblorosa, era de hacía pocas semanas. Estoy débil. No sé qué será de mi pequeña Luz cuando yo me vaya. La verdad golpeó a Elena con la fuerza de una ola. No había demonios, no había ángeles, solo había un hombre enfermo y solitario, y una niña que se convirtió en el centro de su universo roto. La muerte de Joaquín fue lo que forzó a Luz, ahora una mujer adulta, sin ninguna comprensión del mundo real o de la muerte, a salir finalmente, cargando el único objeto que la conectaba con él, la calavera de azúcar que él le había dado tantos años antes. Elena miró a su alrededor el santuario de alebrijes, un monumento a 39 años de amor y locura. Afuera, oyó el sonido lejano de las campanas. La misa de sábado de gloria.
la celebración de la resurrección. Con el diario de Joaquín en las manos, Elena supo lo que tenía que hacer. No era un milagro lo que el pueblo necesitaba celebrar, sino una verdad humana que necesitaba ser comprendida. Subió corriendo la escalera del sótano, atravesó la casa en ruinas y arrancó en el coche por el camino de terracería, de vuelta a la luz, de vuelta al pueblo, de vuelta a la iglesia. Necesitaba interrumpir la misa. Necesitaba contar la historia de Joaquín y liberar a Luz de una vez por todas. Ahora que han acompañado este viaje, marcado por el misterio y la fe, recuerden, la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre un acto de amor. Algunas historias no son sobre milagros divinos, sino sobre la extraordinaria y frágil complejidad del corazón humano. El amor nunca desaparece, solo que, a veces, se pierde, esperando ser encontrado. La historia de Luz y Elena te conmovió de alguna manera. ¿Crees que la fe y la verdad pueden caminar juntas, incluso cuando parecen opuestas? Comparte tu reflexión en los comentarios. Construyamos este espacio de memoria y empatía juntos. Si esta historia resonó en tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada relato es una ventana al alma humana, y cada historia se cuenta con el respeto y la emoción que merece. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para conocer otro relato impresionante de desaparición, una historia de silencio, búsqueda y de un descubrimiento que te sorprenderá y emocionará profundamente. Fue un honor compartir el viaje de Luz con ustedes. Que nunca nos falte sensibilidad para escuchar las historias que el silencio cuenta y coraje para buscar la verdad. Hasta el próximo video.